Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Este día con una plática tenemos con nosotros, ya muy conocido para ustedes, el ingeniero Jesús Hernández Roldán, a quien le damos la bienvenida. Él es catedrático, él da clases en la Universidad Católica de Puebla y trabaja en el Instituto de Investigación Guadalupano. Una persona capacitada en nuestro segundo grupo de pláticas y queremos comentarles a ustedes. Él nos va a decir el día de hoy el fundamento de la Iglesia Católica. Lógicamente le vamos a suplicar que nos explique primero para él qué es fundamento y bíblicamente que nos muestre que la Iglesia Católica tiene ese fundamento que pues es indispensable si queremos nosotros estar firmes en una verdad revelada por Dios, en algo que sea sólido, que no se esté cambiando, que no esté moviéndose, que no esté flexible, porque si estamos hablando de Dios, no hay sombra ni mudanza de cambio, sino Él es permanente. Su palabra, vemos en la Biblia, de profeta a profeta, hasta llegar a Jesucristo, cómo pueden quedar todos en un mismo libro, porque ese libro contiene esas verdades inspiradas por Dios, que hacen que en un solo libro, sin contradicción, pueda estar escrita la palabra en testimonio, porque Dios cuando habló por los hombres de Dios. Es que tenemos un set de 3 minutos y 3 minutos, van 2 minutos con 7, y vamos nosotros con la ayuda del Señor a escuchar a nuestro hermano. Espero en Dios que acepte ese nombre de hermano, ¿verdad? Por supuesto. Y suplicándole que pues nos dé la oportunidad de contestar lo que se le está preguntando acerca de qué es un cimiento, qué es un fundamento y qué es y cuál sería el fundamento de la Iglesia Católica. Vamos a dejar que él ya comience, cedo unos minutos para que él tome sus 3 minutos e ir haciendo esta plática amena en el nombre del Señor. Bueno, pues primero que nada un agradecimiento por darme la bienvenida, por llamarme hermano, como no, se los agradezco mucho. Es un gusto estar de nuevo con usted. Tiene un año que estuvimos por aquí y ahora vamos a regresar a estos temas. Bueno, la palabra fundamento, para mí, ¿qué significa? Si nos referimos a la iglesia, significa la razón de ser de la iglesia, el por qué es esta iglesia y no otra, la iglesia de Cristo. Es decir, las bases de la iglesia. ¿Qué le da soporte a esta iglesia desde un punto de vista humano y espiritual? Ahora, usted me preguntaba por un fundamento bíblico y para mí hay 2 clases de fundamentos principales de la iglesia católica, 2 clases de fundamento principal y un fundamento, más bien una prueba de estos fundamentos, de esa verdad. Los primeros son el fundamento bíblico. Primero que nada, en la Biblia estamos de acuerdo usted y yo, y sobre eso creo que no hay ninguna discusión, que Cristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, y mandó a esta iglesia a ir por todo el mundo predicando el evangelio. Creo que en eso estamos de acuerdo, creo que ahí no hay más que decir. Ahora, la gran pregunta que viene después es, ¿cuál de todas las iglesias que se proclaman Iglesia de Cristo es la verdadera? Es ahí donde empieza la verdadera discusión. La Biblia nos dice que Cristo fundó una iglesia. ¿Cuál es? Esa es la gran interrogante. Yo voy a decir que entonces entra el segundo fundamento principal. Primero, que Cristo fundó una iglesia. Y segundo, que me gusta mucho la historia, encuentro en textos históricos que la línea de dirigentes católicos, los papas, tal cual, se remonta a los tiempos de Jesucristo. También debo añadir aquí que la misma Biblia fue compilada por la Iglesia Católica. Los concilios de Hipona y Cartago determinaron que había libros que eran apócrifos,
que no eran parte del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Los católicos traducen la Biblia, San Jerónimo la traduce del griego y el hebreo al latín y la da a conocer al mundo posterior, el mundo medieval. Entonces, yo creo en la Iglesia Católica porque creo en la Biblia, y la Iglesia Católica conservó, preservó y transmitió la Biblia. En segundo lugar, otro testimonio en los 30 segundos que me quedan, es que este papel de la Iglesia Católica lo encuentro confirmado en la vida, virtudes e influencia de los santos y santas que ha tenido esta iglesia a lo largo de la historia, de los que no sé si nos dé tiempo de hablar porque se me está acabando el tiempo, pero bueno, básicamente estas son las razones. Con esto termino mi intervención. Le comentaba yo a nuestro hermano Jesús que deseaba que me diera el fundamento bíblico de la iglesia. Él me dijo que había cosas en las cuales teníamos que estar de acuerdo y pues hay una cierta interpretación equivocada al decir Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, que en la Iglesia Católica creen que le estaba diciendo a Pedro que él era la roca, cuando la roca del ángulo es Jesucristo. Él es la piedra fundamental, y lo vemos en Efesios capítulo 2, en el verso 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ya desde ahí hay una variación en fundamento. El fundamento de la iglesia debe de ser Jesucristo. Esa es una falla en querer poner el fundamento en los sucesores de un apóstol. No en apóstoles, sino en sucesores de un apóstol. Algo que pues le voy a pedir que en su tiempo me muestre en la Biblia la palabra sucesores, para que podamos comprender que es algo bíblico y de Dios. En cuanto a que ellos compilaron la Biblia, pues otro error. No me van a decir que los judíos y los israelitas eran católicos. Más bien la Iglesia Católica los persiguió desde el principio, quemando sinagogas, y bueno, es otro tema, pero hubo mucho desprecio hacia los judíos, ignorando que Pedro, el apóstol, y los demás eran judíos y Cristo también. En ese pensamiento decimos: ¿cómo me van a decir que ellos compilaron la Biblia si los judíos la tenían desde el principio y la estuvieron usando todo ese tiempo? Y cuando Cristo llega, Él está usando una que no está compilada por la Iglesia Católica. Cristo no fue católico, la Biblia no lo dice así, y la palabra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, le suplico a Él que me lo muestre en la Biblia para ver que es bíblico lo que ellos hacen. La doctrina empieza en Jerusalén, no en Roma. Y es necesario que comprendamos que hubo profetas y no eran sucesores de otro profeta. Era la obra de Dios. Adelante. Ok. Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, yo no voy tanto a meterme con si la iglesia tuvo algo que ver o no en el odio hacia los judíos. Siempre ha habido antisemitismo en muchas ramas y en muchas culturas. Más bien me voy de regreso a lo que es el fundamento de la iglesia. La iglesia enseña, lo primero que enseña sobre la iglesia, o sea, lo primerísimo que uno aprende sobre la iglesia cuando la estudia desde la óptica católica, es que la iglesia la fundó Jesucristo. Entonces, que la iglesia es de Jesucristo. Ciertamente para uno como católico, somos la iglesia de Cristo, no la iglesia de Pedro, ni la iglesia del sucesor de Pedro. Pedro y sus sucesores son guías terrenales de la iglesia, del mismo modo que otras iglesias tienen a sus propios dirigentes terrenales. Pero en última instancia todos nos reconocemos como la iglesia de Cristo, para empezar. Segundo, hay toda una discusión sobre la palabra que usó Jesús cuando le dijo a Pedro: tú eres piedra. Jesús no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, antes de ser llamado Pedro por Cristo, señalándole una misión
Recordemos que Dios le cambió el nombre a personajes del Antiguo Testamento que iban a tener una gran misión. Abraham se pasa a llamar Abraham. Jacob se pasa a llamar Israel. Ese cambio de nombre denota una misión importante. Creo yo que la misión de Pedro es muy importante. En lo que teníamos que estar de acuerdo usted y yo era simplemente en que Jesucristo fundó una iglesia. Que la iglesia es de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál de las que vemos es la de Jesucristo? Eso es ahí donde empiezan las discrepancias. Definitivamente, como le digo, para mí hay dos fundamentos, el histórico y el bíblico. Y bueno, antes de pasar a lo que dice la Biblia sobre el nombre de la iglesia, quería comentar algo sobre el canon bíblico. Los judíos ciertamente habían compilado el Antiguo Testamento y no todos concordaban en los números del Antiguo Testamento. Estaba la Septuaginta, que era la versión de los judíos que vivían en Egipto, pero definitivamente los judíos para nada compilaron ni preservaron el Nuevo Testamento. Desde el Evangelio de San Mateo a Apocalipsis son escritos cristianos con los que los judíos no tuvieron nada que ver. De hecho, para los judíos son libros falsos, ellos no creen en la revelación del Evangelio. Entonces, si en el Antiguo Testamento la iglesia tiene cierta participación, definitivamente la tiene predominante en el caso del Nuevo Testamento. No hay un momento en que el Evangelio diga, estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso lo dijo una iglesia, y la única iglesia que existía en ese tiempo, y es en la que yo creo, es la católica, como lo vemos por la historia, que después pasaremos a ese asunto de la historia. Con esto terminan mis 3 minutos. Bueno, para que no se haga difícil la comprensión de lo que estoy hablando, nosotros solo tenemos un fundamento. No solo es Cristo el fundador. La diferencia que le marqué ahorita es que Él es el fundamento. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la roca. El hecho de que Pedro haya tenido como apodo piedra o Cefas no quiere decir que él era la piedra principal, sino como el texto que di dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Aclaró Pedro muy bien, ahí en Gálatas capítulo 2, nos dice el apóstol Pablo que el que hizo por Pedro para que fuera apóstol para la circuncisión, o sea, para la rama israelita, también hizo con él para la incircuncisión, teniendo los dos ese mismo lugar de fundamento para edificación. Entonces, el fundamento principal de la iglesia, sin dar vueltas, no es el fundador nada más. El fundamento es Jesucristo. Él es la roca. No me ha aclarado la palabra sucesores, que la volvió a repetir ahorita, y que me gustaría mucho que nos dijera en la Biblia en dónde dice que iba a haber sucesores del apóstol Pedro. Yo encuentro que los apóstoles escribieron varios de ellos y estuvieron dirigiendo a la iglesia, mandando cartas, y todos ellos tenían un trabajo igual de importante el uno del otro. Entonces, no podemos aceptar nosotros que la Iglesia Católica les dijo a los judíos cuál era el Antiguo Testamento que ellos usaban, que ellos fueron los que coordinaron eso. Para nada. Hasta el día de hoy, la Biblia que yo tengo tiene los libros que tiene el grupo judío. El grupo israelita, hasta el día de hoy, ustedes pueden ir y buscar un Torah y van a encontrar que tiene exactamente los libros que yo tengo. Lógicamente no pueden tener los de la católica porque estaban escritos en griego o traducidos del griego. Y el judío nunca aceptó un libro que no fuera escrito en hebreo. Así es que los libros del Antiguo Testamento están firmes, están sólidos y puestos por los mismos israelitas que son nuestros hermanos en nuestra iglesia. La luz del mundo. La luz del mundo está desde el tiempo de Abraham, la fe de Abraham. Es más, Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y nosotros, como cristianos, tenemos las escrituras, veremos en el siguiente término, no por la iglesia católica, porque la iglesia primitiva ya lo usaba y no había iglesia católica.
Bien, son 3 minutos. 1 minuto hablaré de esto del canon bíblico y los otros 2 minutos de Pedro y sus sucesores. Con respecto al canon bíblico, si usted toma los 27 libros del Nuevo Testamento y se remonta año tras año, tras año, tras año, hasta la época en que se escribieron, definitivamente usted va a encontrar no solo el enlistamiento de los libros, sino su traducción y su difusión por autores católicos, verdaderamente, o autores que, si no se llamaban a sí mismos católicos como tal, creían en lo que creemos hoy los católicos. Le puse el ejemplo de San Jerónimo, hay otros que se pueden dar. Definitivamente hay una intervención crucial por parte de la Iglesia Católica en la preservación tanto del Antiguo y sobre todo del Nuevo Testamento. Usted cree en el Nuevo Testamento no dice qué libros la componen, no da una lista, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esa lista se le debe a la Iglesia Católica, eso es un hecho histórico. Ahorita pasamos a eso si quiere. 2 minutos para hablar de Pedro y sus sucesores. Dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, Pedro, piedra. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo creo que sí estaba hablándole a Pedro. A Pedro se refieren otras cosas como el primero en la lista de los apóstoles. Tú cuando hayas regresado confirma en la fe a tus hermanos. Pedro apacienta mis ovejas, se lo dice 3 veces, solo se lo dice a él, no a los demás en una ocasión especial. Pedro es quien toma la palabra en frente de los demás el día de Pentecostés, una vez recibido el Espíritu Santo para dirigirse a los judíos. Yo sí encuentro en Pedro un papel diferente, preponderante, pero más allá de eso vamos al tema de la sucesión, porque como pudo ser Pedro, pudo ser otro apóstol. El asunto es, ¿esa autoridad apostólica sigue existiendo después de la muerte de los apóstoles? Porque si existe esa autoridad apostólica es en la que yo creo, precisamente. Aquí tengo varios textos. En Hechos 14:23 dice que los apóstoles designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el carisma que hay en ti que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Al mismo Timoteo le dice, tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Es decir, que el evangelio tiene que ser predicado de los apóstoles por los que ellos designan para predicarlo. Ahora, la pregunta es, ¿esa autoridad es diferente? ¿Se pierde ahí la fuerza de la autoridad? No olvidemos que Cristo prometió yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Yo creo que si se rompe esa autoridad de predicar el evangelio, ya falló la promesa. Por aquí termino. ¿Qué palabra tan fuerte sería querer darle a Timoteo, a Tito o a cualquiera de los que fueron puestos por los apóstoles el título de apóstol? En ningún aspecto. Los apóstoles, aunque había los diáconos que les ayudaban, dicen, nos van a ayudar para las mesas, y nosotros nos encargaremos en el ministerio de la palabra. Apóstol es un nombre que viene directamente de Cristo, y lo vemos en el apóstol Pablo, que no fue Pedro el que lo ungió, sino que una luz en el camino de Damasco lo nombra y le da ese glorioso nombre de apóstol. Un apóstol no es igual a un obispo de Roma. Un apóstol no es igual a un diácono o a un pastor. Un apóstol es un representante directo de Cristo. Decía el apóstol Pablo que era embajador de Cristo. El hecho de querer repartir de los apóstoles a obispos y de Pedro a un obispo de Roma, el grado apostólico que ellos mismos desconocen porque le llaman obispo de Roma, no apóstol. Si de veras se hubiera hecho la sucesión apostólica, no se llamarían papas, se llamarían apóstoles, lo cual no lo tienen. Ese nombre no les pertenece porque un apóstol no es puesto por votación. Ni siquiera los diáconos fueron puestos por votación, sino que fue la imposición de mano de los apóstoles la que los ungió. Muy diferente a cómo está ahorita. En cuanto a lo de que Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está claramente hablando, y en la cámara se va a notar más, esta roca, me estoy tocando mi pecho. Está Cristo hablando y dice esta, no dice esa. Había otros allí y no dijo sobre esa roca.
sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando del mismo, porque el edificio tiene un fundamento firme y sólido cuando es verdadero, y ese firmamento sólido, la roca principal del ángulo, es Jesucristo, y sobre él hay rocas. Es más, hasta nosotros somos piedras vivas de edificación, pero la roca principal del ángulo es Jesucristo, no María, no otro ser, no los santos. En una de las pruebas que puedo darles es que los santuarios en la Iglesia Católica, y es otro tema que vamos a hablar, no están dedicados a Dios, sino están dedicados a Pedro, están dedicados a María la Mayor, están dedicados a Chichinquirá, a Guadalupe. Un santuario de Dios dedicado a otro. Esto es algo interesante. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Primero, no tenemos nosotros ninguna fotografía o grabación de la escena para saber si Cristo estaba señalándose a sí mismo al decir esta piedra. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como Pedro, Petros es piedra en griego, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para mí eso está más de acuerdo con el contexto. Es una teoría esto de que se haya señalado a sí mismo, porque los versículos que están ahí en Mateo 16 no lo dicen. Primero, otra cosa que usted mencionó es que a los apóstoles no se les elige por votación. Bueno, Dios se vale de muchos elementos para elegir apóstoles. No se valió de tirar a un hombre de un caballo, se valió de las suertes, porque los apóstoles en el libro de los Hechos echan suertes para decidir si José Barsabás o Matías iba a ser el sucesor de Judas Iscariote. Echaron suertes. Evidentemente Dios intervino en esa suerte, y del mismo modo puede intervenir en una votación, en una elección. Dios es el que está guiando todo, precisamente porque Él es la roca, el fundamento de la iglesia. Él es el que gobierna las cosas. Él es el que sostiene a la iglesia. Por eso está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluso cuando se elige un sucesor. Mire, el problema con los títulos es que para mí lo importante no es si se le llama apóstol o si se le llama papa, sino si enseña la verdad. Si a una persona se le llama apóstol, eso no significa que automáticamente lo sea. Decirle, yo digo, usted apóstol, no es lo mismo que lo sea de a de veras. Eso significa solamente que yo le estoy dando ese título. La autoridad apostólica no se demuestra con un título, sino con la predicación de la verdad. Eso es lo importante. Por eso es que para mí, bueno, no es necesario que los obispos, los cardenales, los papas se autonombren o se les llame apóstoles, sino lo que enseñan, más allá del título. Yo no encuentro en la iglesia donde dice que la autoridad apostólica va a desaparecer. Al contrario, Pablo dice, lo que yo te enseño, enséñalo a otros, que a su vez sean capaces de instruir a otros. Si Pablo enseñaba la verdad, y Timoteo, instruido por él, enseñó la verdad después a otros hombres, entonces ahí hay una continuidad de la verdad de Cristo, de la verdad del Evangelio, y por consiguiente de esta autoridad apostólica dada personalmente por él. Ahora, yo creo en la autoridad apostólica también porque es necesaria. Si desaparece la autoridad apostólica, si desaparece la enseñanza de la verdad, entonces hay un agujero ahí que encontramos desentonado con esa promesa de Cristo de estar todos los días con su iglesia. Por eso es que yo creo que si no hay esa sucesión de autoridad, si no hay una continuidad de la autoridad y de la enseñanza de la verdad, pues ya falló la promesa de Cristo. Esa es una razón perfectamente bíblica para creer en la sucesión apostólica. Le paso el tiempo. En qué bonito es que tenga uno opiniones, pero más bonito es que sean verdaderas. Cuando se está hablando de una opinión, de que no importa el nombre que se les dé, pues claro, en la Iglesia Católica cambian los nombres de todo. No importa ya que sean obispos, ahora van a ser arzobispos o cardenales, pero en Lucas 6:13 nos dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si alguien sabe más que Cristo y ahora ya les va a llamar obispos de Roma, pues es prueba lógica que están fuera de la Biblia. Eso de la sucesión, claro, él sabe que no hay ningún verso hablando de sucesión. Y eso de que Matías fue elegido por Dios en echar suertes,
pero se llamó apóstol, no se le dio otro nombre. No puede ser que estén hablando de que de Pedro iba a salir la dirección de la iglesia. La dirección de la iglesia para los gentiles no podía ser de Pedro, porque a él se le dio instrucción clara. Y vuelvo a decir, en Gálatas 2 nos dice, Pedro para la circuncisión. Y Roma no es de la circuncisión, mucho menos América. No puede un sucesor de Pedro, con el trabajo de sucesión que es para el pueblo de Israel, querer tomar el lugar de Pablo, que ya no vive y que debería de haber en esta época quien esté a cargo de ese trabajo. Entonces, digo yo, la Iglesia Católica es sin fundamento. Él le haya dos fundamentos, está raro. En un edificio solamente puede haber un fundamento. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Un verdadero apóstol pone como fundamento a Cristo. Y el fundamento no es histórico, el fundamento no es bíblico, el fundamento es la autoridad con que Dios está eligiendo a quien Él quiere. En Timoteo nos dice con mucha claridad, el fundamento de Dios está firme. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesucristo. Que en la Iglesia Católica se cambió la doctrina, pues ahorita todavía no es tiempo de eso, pero de que en la Iglesia Católica se cambiaron los títulos, pues sí, no importó que Cristo dijera yo te llamo apóstol, ese nombre no, que quiere decir enviado, no es lo mismo que obispo de Roma. Al decir obispo de Roma es que está encargado de una ciudad, nada más, no puede estar encargado del mundo, y menos porque un emperador lo dijo. Adelante. Bueno, a ver, aquí lo que pasa son dos cosas. Estamos confundiendo un poco la eclesiología, que es la teología sobre la iglesia y su constitución, con la división de la iglesia en porciones de territorio, que eso ya es otra cosa. Le llamaremos obispo de Roma, pero ciertamente gobierna a toda la iglesia católica. Un punto. Segundo punto. Insisto en que Jesucristo en el Evangelio nunca dice que el nombre que se les tiene que dar es apóstoles. Los está enviando. Es una función y una autoridad. La importancia no radica en el título. Cristo, en vez de llamarles enviados, les pudo decir maestros en la fe, enseñantes de la fe. Les pudo dar muchos nombres. ¿Qué es la importancia, digo yo? ¿El título de una persona o lo que la persona enseña? Y se lo digo por una razón muy básica. Si de hoy para mañana el Papa dijera, ¿saben qué? Me cambio el nombre, ya no soy Papa, soy apóstol. Y todos los obispos se llamaran también apóstoles, no por eso usted va a creer que ya enseñan la verdad. Entonces, ¿cuál es el asunto para usted? Enseñar la verdad, más allá del título que se le dé. Si, por ejemplo, los líderes internacionales de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, mormones, se llaman a sí mismos apóstoles, ni usted ni yo vamos a creer que por ese cambio de título ya enseñan la verdad. Entonces, ¿dónde radica la verdad? ¿En lo que se enseña o en el título que se ostenta? Y que, insisto, llamarle a una persona apóstol no garantiza automáticamente que tenga ese título. Otra cosa que comentó usted, con respecto a que Pedro se iba a encargar solamente de los circuncisos y Pablo de los gentiles, yo no creo que haya manera de demostrar que Pedro en toda su vida jamás se dirigió a un gentil. Porque la misión que da Cristo es más importante que enseñar solo a los judíos o tú enseñas a los gentiles. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, les dice al final de Mateo. Si Pedro, estando en un lugar, tuviera que predicarle la palabra de Dios a un gentil, no creo que llamara a Pablo, sabes que tú no me tocas, no te puedo hablar de mi Señor. Aunque Él me mandó a predicar por todo el mundo, no te puedo predicar yo, déjame que venga Pablo y Él te enseña. Bueno, y además hay otra cosa. Pedro a los circuncisos, hacia los judíos, y Pablo a los gentiles. ¿Y los demás qué? Los demás nada más iban a ser espectadores. No, yo creo que eso más bien fue un repartimiento de tarea y no una doctrina de Pedro solamente va a hacer esto y Pablo solamente va a hacer esto. Yo creo que fue una división precisamente territorial, temporal, de acuerdo a su época,
no, no me parece a mí, y no veo evidencias ni anteriores ni posteriores de que esto sea un mandato incontrovertible, pero bueno, escucharemos lo que sigue. La palabra creo que es repetitiva, no es lo que se debe de creer. Lo que cree él personalmente es una idea. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que... Entonces, cuando él dice que se les puede llamar maestros, bueno, es lo que él cree, pero lo que Cristo mandó es distinto. Él, que el obispo de Roma dirija a todo el mundo porque un emperador le dio el título de obispo universal, eso no quiere decir que Cristo se lo dio. No eran ni apóstoles, muchos de ellos con vidas licenciosas y desastres. Hubo épocas en que hubo 3 papas, no vamos a meternos a eso, solamente quiero decir, un apóstol, y ellos mismos lo saben, por eso mencionan a Pedro como algo tan especial, pero también Juan, que escribió el Apocalipsis, especial. Que si Pedro podía hablarle a un gentil, claro, y Pablo también le habló a judíos, claro, pero tenían, como dijo él, una tarea, una misión especial. Como Cristo le encargó el ministerio de la circuncisión a Pedro, a mí me encargó el de los gentiles, dice Pablo. Por lo mismo, la carta a Romanos es de Pablo, no es de Pedro. Y cuando él es preso y llevado a Roma, no se encuentra Pedro en ese lugar. Era Pablo el que estaba a cargo de Roma, los reprendía, los corregía. Entonces, es una gran falta de sinceridad querer nosotros incluir en el ministerio de Pedro a un montón de personas que no tuvieron ni siquiera una buena conducta y decir que eran iguales como un apóstol. Un apóstol es un apóstol y es enviado por Dios, directamente escogido por Cristo. Los que tú me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Eran personas que Dios mismo preparó de antemano para que Cristo los tuviera. Que se iba a predicar por todo el mundo, sí, pero no por sucesores. Iba a llegar el momento que por apóstoles, a su debido tiempo, tenía todo ordenado nuestro Dios. Siempre, aunque hubo maestros y hubo diáconos y hubo pastores, el apóstol era el que los mandaba. Por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrigieras. Es un grado que Dios da y que es exclusivo el de apóstol. No es un nombre que se puede cambiar al antojo. Si el Papa ahorita le cambiara todos los nombres, seguirían siendo igual de falsos. ¿Por qué? Porque no es el título, como dijo él. Pero al decir no soy apóstol, pues ya estuvo, no lo eres. Ok, bueno, ¿ya comienzo? Ok. Bueno, primero que nada hay una cosa, el Papa no dice yo no soy apóstol, el Papa y la Iglesia siempre han sostenido tener la autoridad apostólica, no hay un rechazo o no se ha renegado en ningún caso del cargo de tener la autoridad apostólica, simplemente ha habido otros títulos, lo que ha cambiado es el título, no la enseñanza de la verdad, que es el distintivo de los apóstoles. Había una cuestión que yo comenté, no me la contestó, si Pedro iba por los judíos y Pablo por los gentiles, ¿qué iban a hacer los demás? No hay ahí una división de tareas, esa es la cosa. A menos que usted admita una contradicción en la Biblia desde el momento en que Cristo les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y que Pedro nada más a los judíos. En este caso usted me comenta que Pedro no estaba en Roma, no hay pruebas ni bíblicas ni de otra naturaleza de que no haya estado en Roma. Escritores de los primeros siglos del cristianismo sí ubican a Pedro en Roma, lo mencionan en Roma. Para mí igual la importancia de Pedro no recae o no radica en que haya estado o no en Roma. Para mí su autoridad y la autoridad de los apóstoles radica en que enseñaban la verdad predicada por Cristo y que esa verdad tenía que ser enseñada. Mencionó usted, y va a ser el tema del siguiente debate, que usted dice que iba a haber el tiempo en que volvería a haber apóstoles. Esta enseñanza después vamos a analizar qué tan bíblica es, porque a mí lo que dice Pablo es lo que yo te he dicho
confíalo a otros hombres que sean a su vez capaces de instruir a otros. No me suena a mí que esa continuidad de la autoridad, que esa autoridad, ese poder para predicar la doctrina fuera a cambiar. O a cesar. Sus primeras palabras fueron el creo. Bueno, hay cosas que creo y hay cosas que tengo seguras. Y algo que tengo seguro es que Cristo los mandó a predicar a todo el mundo el Evangelio. Entonces no me cabe duda de que lo hicieron como verdaderos apóstoles que eran. Y no es tanto una ocurrencia mía que Pedro pudo predicar a los gentiles. Es una consecuencia natural de lo que Jesús les mandó a hacer. Y tampoco me cabe duda de que Cristo cumplió su promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y de que la autoridad apostólica, por consiguiente, y la enseñanza de la verdad sigue existiendo. Evidentemente, insisto, el título de apóstol puede usurparlo una persona, la enseñanza de la verdad no. Con esto termino, es una intervención corta, está ahí. Vamos a contestar primeramente lo de que qué pasó con los demás apóstoles de los 12. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es el verso 30 de Lucas 22. Es de ponerse a pensar que si van a juzgar a las 12 tribus de Israel es porque tenían un trabajo y era con quienes están ellos asignados. Y eso es el trabajo que ellos tuvieron. El mismo Señor les dijo, no vayáis a ciudades de gentiles ni en casa de publicanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tenían una misión de parte de Cristo. Y el apóstol Pablo fue diferente. Ahí le dijeron que iba a ir a las naciones a predicar. El hecho de decir que iba a estar Cristo con ellos hasta el fin del mundo, no era nada más con ellos los 12, también estuvo con Pablo y estará con el apóstol que él ponga en la tierra cuando él lo vea que es necesario que haya esa bendición, esa situación, Cristo lo hace. Y las puertas del infierno nunca han prevalecido contra la iglesia verdadera. Está dudoso con la iglesia católica cuántas veces ha prevalecido Satanás en contra de ellos. Hubo épocas, hubo tiempos y sigue habiéndolos hasta el día de hoy, donde pues no se ve que estén triunfando, no como imperio, no como lugar poderoso, no como tener unidad con los reyes de esta tierra, que Cristo no lo tuvo, sino más bien en el triunfar en la vida, triunfar en la justicia, en la limpieza, en no estar en pecado. Eso es como triunfa un cristiano, y la iglesia del Señor de esa manera es como está triunfando. Y es importante que comprendamos fundamento en la iglesia católica. Hasta este momento no lo encuentro. ¿Por qué? Porque no es estable. Aparte de que hay de oriente y de poniente con diferentes ideas y cosas, hubo excomuniones de papas a papas entre ellos, pero aparte de eso, no ha estado firme su doctrina. Ha ido cambiando y transformándose. Y lo que llega uno y dice, llega el otro y lo quita. Y cada vez que hay un cambio, vienen cambios y cambios y cambios. Yo me acuerdo cómo batalló mi madre cuando le quitaron su velo, viendo a la Virgen María con su cabeza cubierta, y le dicen, ya no te cubras. Y ya empezaron todas a entrar sin cubierta. Pero es que esas cosas se pueden cambiar. Eso es no tener fundamento. Si hubiera fundamento en la roca, no cambia, porque lo que Cristo habló queda permanente. Ok. Ya. Bueno, aquí hay dos temas que quiero mencionar brevemente. Está un poco complicándose la cosa. Yo, por ejemplo, al creer y aceptar la Biblia como palabra de Dios, no acepto más apóstoles de los que la Biblia menciona, siendo que la Biblia nunca dice que después de un periodo de apóstoles va a haber un hueco y luego va a haber apóstoles de nuevo. Ese es el tema del siguiente debate y pasaremos después. Ahora, con respecto a lo que me comenta usted de que si en la iglesia ha prevalecido o no Cristo o Satanás, mire, ahí hay mucha tela de donde cortar, y es un tema sobre todo altamente histórico. Ahora, el hecho de que usted no encuentre ese fundamento, pues no quiere decir que no exista. Habemos quienes lo hemos encontrado. Para mí, en la Iglesia Católica existen numerosos signos o señales
de esta presencia de Cristo en ella, los santos que mencioné, que no nos va a dar tiempo a mencionarlos, obras de caridad, de las cuales he incluso dado cifras en pasadas conversaciones o en retroalimentaciones, cifras de la caridad que ha dado la Iglesia Católica por todo el mundo a los católicos y no católicos, la educación que ha dado, la participación de la Iglesia en la cultura y en la vida espiritual. La Iglesia Católica, aunque no lo admitan los que no están de acuerdo con ella, ha predicado a Cristo, ha transcrito la Biblia, la ha difundido. Y yo, por ejemplo, en cada misa escucho la palabra de Dios y escucho a los sacerdotes hablándome no de seguirme o limitarme al Papa, sino a Dios. Raras veces un sacerdote dice, o a mí en mi caso, miren a su santidad el Papa, lo admirable que es. No, generalmente ellos me hablan de las maravillas de Dios y de la necesidad de tener una relación con Él. Es decir, precisamente la verdad del Evangelio que Cristo mandó predicar a sus apóstoles. Es un tema muy complejo el de lo que ha hecho la Iglesia Católica en el mundo. Siempre ha habido buenos y malos, ya lo dijo Cristo. En una red caen peces buenos y malos, hay trigo y cizaña en el mismo campo. Entonces, no podemos ser reduccionistas y tajantes, maniqueos, una dicotomía de solamente buena o solamente mala. Yo sí he visto y sí he encontrado señales y fundamentos de que la Iglesia, de que la Iglesia no han prevalecido las puertas del Hades contra ella como Cristo prometió. En este caso, para mí no me cabe duda de que se trata de la Iglesia Católica. Interesa mucho que lo que estamos tramitando o hablando se aclare. Él ha mencionado varias veces desacreditando el apostolado y para darle valor al obispado. O sea, una iglesia episcopal es una iglesia que su grado máximo es un obispo, y es exactamente lo que es la Iglesia Católica, por eso se lleva también con la episcopal. Él decía que en ninguna parte decía Jesucristo que iba a mandar más apóstoles, y esto es un grave error, falta de lectura en la Biblia quizás. En San Lucas capítulo 11, dice en el verso 49, dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y esto lo está hablando Cristo cuando ya tenía sus 12 apóstoles. Vino después el apóstol Pablo, pero se enviarán apóstoles. No puede estar completo el ministerio, como dice en Efesios capítulo 4, verso 11, dice, a unos puso en la iglesia apóstoles, evangelistas, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y puso apóstoles, profetas, pastores, doctores y maestros. Él lo dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y luego nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mientras no se llegue a la unidad de la fe, va a ser necesario que exista en la jerarquía de la iglesia no un grupo de personas ficticias con títulos de tradición más que de Biblia, sino los que Cristo estableció. Que si el que dirige una iglesia es apóstol o no, pues por sus frutos los conoceréis. Que si el Papa tiene autoridad apostólica, pues por sus frutos, lee tantito la historia y tú verás si hay esa que él, que le comento yo que un poquito cerrado en su mente, no quiere ver las realidades de las cosas. Yo fui católico y yo sí las vi y conozco perfectamente la cantidad de cosas que el diablo triunfó y sigue triunfando hasta el día de hoy con relación al catolicismo. Nosotros creemos que no hay fundamento de esa manera. El fundamento es permanecer en la doctrina de Cristo, lo cual no es en la Iglesia Católica. Desde el nombre, yo le pedí que ahorita nos confesara y nos dijera si el nombre Iglesia Católica, Apostólica y Romana es bíblico, y a la vez que nos dijera la palabra sucesores si es bíblico, porque al ser bíblico pues está en el fundamento de la roca, pero al no ser bíblico, pues imagínense Jesucristo en Roma, como que no queda. Muy bien. Ok,
tenemos 3 puntos que tratar y quiero apurarme para que me dé tiempo en estos 3 minutos. Uno por cada minuto. El primero, no, a ver, si lo que usted me pide es un versículo bíblico que diga, ¿los apóstoles van a tener sucesores? No, a ver, empezando por ahí, no. Admito, reconozco que la Biblia no dice, habrá sucesores de los apóstoles. Por supuesto, si se trata de eso, esto es muy fácil de reconocer porque es una verdad simple y pura que cualquiera le encuentra leyendo la Biblia, que está al alcance de todos, al alcance de los católicos, por supuesto. Ahora, no sé por qué debería decir eso la Biblia si dice, lo que me has oído a mí, confíalo tú a otros hombres. Es una sucesión, es la continuidad de la verdad. Si no hay esa continuidad de la autoridad apostólica, no tiene caso que San Pablo le pida eso a Timoteo. No tiene ningún sentido. Con respecto al segundo punto, decía usted que yo desprecio el apostolado. Bueno, no, yo no desprecio el apostolado. Yo llamo a la iglesia católica apostólica. Si despreciara el apostolado, no le llamaría apostólica. Yo creo que hay una autoridad apostólica, que la iglesia es apostólica, porque los apóstoles fueron los hombres enviados por Jesús a predicar el evangelio. Y creo que esos apóstoles son los primeros dirigentes de la iglesia católica. Por eso no desprecio el apostolado. Yo lo que digo es que la verdad no radica en un título, sino en lo que se enseña. No es un desprecio, no es un renegar ni del título de apóstol, como digo yo, le comenté antes, ni del apostolado, mucho menos, ni del carisma que Dios confirió a sus apóstoles. De lo contrario, no llamaría apostólica a la iglesia, la llamaría iglesia católica nada más. Por último, si me está dando tiempo, me comenta usted que usted vio otras cosas en la iglesia católica. Bueno, evidentemente hay un dicho mexicano que dice, cada quien habla de la feria como le va en ella. Yo he visto cosas de Dios en la iglesia católica. Hay malos católicos, hay malos sacerdotes, hay curas pecadores, hay monjas pecadoras. Ha habido papas y obispos que han cometido pecados, por supuesto. La iglesia está formada por seres humanos. Dijo Cristo en el Evangelio, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No hay una sola iglesia formada por ángeles. Todas están formadas por hombres débiles, pecadores, como usted y yo. Yo he visto cosas que evidentemente tienen que venir de Dios en la iglesia católica. He visto amor en la iglesia católica, por eso permanezco en ella. No permanezco en ella por alguna ocurrencia, o porque me plazca, o porque me paguen por estar ahí. Yo pertenezco a la iglesia católica porque he visto en ella el signo de Dios. Las obras de los santos, a muchos yo los he querido conocer, pero pues no se ha podido. Pero he visto en la iglesia católica esa enseñanza de Cristo, pasión por Cristo, pasión por Dios, y por enseñar a los incrédulos que hay un Dios, que ese Dios nos quiere, nos ama, y que nosotros debemos adorarlo y corresponderlo. Eso yo lo he aprendido y lo enseño ahora en la iglesia católica. Bueno, quedó de que iba a decir que el nombre Iglesia Católica, Apostólica y Romana no está en la Biblia, lógicamente porque no es de esa época. Esa iglesia viene de tiempo después. Cristo no tenía papas, Cristo no tenía cardenales, y no son títulos. Es mi Señor Jesucristo diciendo quiénes eran los que le iban a ayudar. El hecho de que el apóstol Pablo le encargara a Timoteo y a Tito que pusieran a otros que ayudaran, no era en el nivel apostólico. Tito ni Timoteo no eran apóstoles. El apóstol Pablo no sucedió a nadie o no le dio a nadie la autoridad especial que él tenía. En Efesios nos dice, en esto leyendo brevemente podrás entender cuál es mi conocimiento del misterio de Dios. Era algo que él tenía y que ellos predicaron bajo su autoridad, bajo su mandato. Los mandaba a un lado, los mandaba a otro. Él era el que dirigía. Pero el título apóstol no fue una cosa que podemos quitar y cambiar, sino es un reconocimiento de que no lo hay en la Iglesia Católica. Obispo de Roma. Es una claridad que ellos pusieron como condición que para poder dirigir la Iglesia Universal tenía que ser alguien de Roma. Claro, cuando inicia la Iglesia Católica, pues eso no tiene fundamento, porque muchos años después de que ya estaba la iglesia bien conformada, salen con que uno de los papas, el primero después de Pedro, anda poniendo los primeros obispos. qué ignorancia. O que les ordenó que se taparan la cabeza, cuando Pablo en Corintios desde cuándo lo había dicho. Pero bien, otro papa dijo, destápense. Entonces ahí se ve, no hay fundamento.
y repito, en la Iglesia Católica no existe fundamento, porque no es Cristo la roca. Volvió él a decir, Cristo la fundó, pero la roca es Pedro. Y yo vuelvo a decir, no es un señalamiento con mi mano nada más. Tú eres Pedro. Lógicamente está apuntando para allá y había más gente. Dice que allí estaban varios de los discípulos. Y cuando ya habla de la roca, esta no dice, oigan, sobre esa roca voy a hacer mi iglesia. Esa es allá, esta es acá. Está hablando de él mismo. Y no hay pierde. Desde Isaías decía la roca de esconder el viento, y toda la Biblia nos habla de que Jesucristo es la roca del ángulo que despreciaron los edificadores. La Iglesia Católica hizo a un lado a Cristo, puso a Pedro, y luego sobre Pedro y sobre Cristo puso a María, Madre de Dios, que ese es otro tema que vamos a hablar adelantito, pero vuelvo a decir, no tiene fundamento, ni siquiera el nombre es bíblico. Ok, ¿listo? Bueno, primero que nada, no es correcto que la Iglesia Católica reconozca que no hay apostolado en ella. Por algo se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Con papas. La Iglesia reconoce que en ella hay autoridad apostólica, insisto, no reniega de la autoridad apostólica. Insisto en que el título cualquiera lo puede tener, la autoridad no. Insisto en que una persona se llame a sí mismo, se le llame apóstol, no me demuestra nada. Usted me dijo evidentemente que si al Papa se le llamara apóstol, seguiría igual. O sea, usted reconoce que ahí llamar a alguien apóstol es estar dándole un título. Llamar a alguien apóstol no es lo mismo que lo sea. Esa era mi insistencia. Pero bueno, volviendo al tema. Usted criticaba el asunto de que un papa dijo que se quitaran el velo. Ya quisiera yo saber qué papa fue y por qué razones lo hizo. Y en qué época, por supuesto. Pero miren, hay cosas necesarias para la salvación espiritual y cosas no necesarias para la salvación espiritual. Llevar un velo en la cabeza, creo yo, no le veo la extraordinaria importancia que usted le ve. Ahorita me lo explica si hay tiempo. Usted comentaba un versículo en el que Cristo manda a sus discípulos, a sus apóstoles, a no entrar en casa de gentiles y de publicanos. Bueno, si usted se tomara tan en serio ese mandato apostólico, no hubiera ido usted a la India, o no predicaría usted a gentiles, solo predicaría a judíos, ¿no? A las 12 tribus de Israel, que era otro versículo que me sacó. Ustedes han sido llamados para las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué parte si se toma usted tan literalmente, tan textualmente, y qué parte no? Yo creo que hay un montón de mandatos de la antigua ley de Moisés, en Éxodo, en Levítico, que no toma usted literalmente. Como por ejemplo apedrear a una mujer adúltera, pero eso es otro tema que vamos a ver. Finalmente, algo muy importante, lo último con lo que usted estaba terminando, que la Iglesia Católica hizo a un lado a Cristo y puso a Pedro y después a María. Bueno, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. A mí me consta lo contrario. A ver, en la Iglesia Católica se habla de Cristo, en la misa se alaba a Cristo. Gloria a ti, Señor Jesús, decimos antes y después del Evangelio. Te alabamos, Señor, antes de la primera y segunda lectura. El centro de la misa es Jesucristo, desde el momento en que nosotros los católicos sabemos que está Él en la Eucaristía, en la hostia consagrada. Entonces, no se corresponde. Si usted me dice que la Iglesia Católica hizo a un lado a Cristo, le puedo decir que no es lo que yo he visto, que no es lo que yo he experimentado como católico en el tiempo que llevo siéndolo. No puede ser. A ver, una cosa es la realidad que yo veo y otra cosa lo que usted afirma en este caso sobre la Iglesia Católica. Llegando el tiempo de 1 hora, esta es mi última intervención, luego sigue la de él para terminar. Solamente, qué bonito es cambiar las cosas, ¿verdad? Cuando yo estoy diciendo que los 12 apóstoles eran para el pueblo de Israel, me dice que por qué yo estoy yendo a India, cuando yo no estoy bajo un apóstol que está para la circuncisión. Estoy mostrando la diferencia de labores que se encargó, que los 12 iban a estar en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. No sé con qué intención él desvirtúa para desviar la atención de las personas, pero vuelvo otra vez a insistir, los 12 eran para Israel. El apóstol Pablo era para los gentiles de su tiempo. En esta época, Roma y las ciudades que él está hablando, como México y todos esos lugares,
es un lugar que no es israelita. Ahorita la iglesia está trabajando con los gentiles. Por lo mismo, un sucesor de Pedro no puede ser. La palabra sucesor no está, la iglesia católica, apostólica y romana no está, y lo de apostólico solo está en el nombre. Ellos mismos reconocen, nunca firmado, apóstol Juan Pablo II o apóstol, que al cabo eso ustedes lo saben. Ustedes están más conscientes, que no lo niegan, que no pueden llamarle a un papa apóstol. Ellos prefirieron el título de papa y lo eligen en un cónclave, no es Cristo. Ellos hacen esa elección. Yo estoy eligiendo a quien yo creo que debe de ser, dicen los cardenales. No, es Dios el que elige. Ni el humo blanco es porque Dios lo puso. Entonces, no hay fundamento, vuelvo a insistir, en la Iglesia Católica no hay fundamento. Una iglesia que menosprecia la palabra de Dios, dice que pusieron los libros del Nuevo Testamento y luego los menosprecia. Eso no importa. Esa orden que dio la palabra de Dios, eso es no tener fundamento. Que no sabe cuándo dijeron que se quitara el velo. Está bien que está joven, pero que no me diga eso. No puede ser posible que me diga que no sabe quién dio la orden y que no sabe que antes se cubrían y que no sabe que la Virgen María tiene la cabeza cubierta en sus imágenes, que de eso hablaremos. No puede decir que no lo sabe. Dieron la orden de quitar la cubierta y se la quitaron. Y que al cabo hay viejitas que todavía están oyendo y saben, y algunas todavía no han querido obedecer. ¿Por qué? Porque saben que la señal de respeto es quitarse el sombrero en el hombre y la mujer cubrirse la cabeza. Pues este es el fin de mi exposición. Solamente vuelvo a decir, la Iglesia Católica no tiene fundamento como la Escritura lo manda. Ok, bueno, ya para terminar y teniendo en cuenta el poco tiempo que nos queda, evidentemente si por apóstol entendemos enviado a predicar la verdad, bueno, el Papa enseña la verdad, el Papa ha sido enviado para aplicar la verdad. Eso obviamente usted discrepa con ello. Dice que en el cónclave no es Cristo quien elige, sino los cardenales. Eso equivaldría a decir que entonces no fue Dios quien eligió a Matías, sino los apóstoles por su propia cuenta, su propio riesgo y sin mayor autoridad. Pero bueno, que la Iglesia Católica desprecia la Biblia. Yo tengo aquí una Biblia católica, hecha por católicos. Yo creo que si la despreciara no se molestaría en editarla y en enseñarla, y sobre todo en ¿cuántas veces la abrió? No la he abierto, he citado otros versículos aquí. Eso, o sea, ahorita estamos en una plática, no estamos leyendo la Biblia. Pero mire, si la despreciara, ¿por qué nos leería en cada misa, en todo el mundo, una lectura del Antiguo Testamento, una fracción de los Salmos, una lectura de las cartas de San Pablo o de las cartas de Santiago, de Pedro, y el Evangelio, por ejemplo? El Evangelio es parte de la Biblia. No, a mí me lo leen en español. Por lo menos yo escucho la misa en español. Hay misas en latín como las hay en inglés, en japonés, en todos los idiomas, casi todos los del mundo, que la iglesia está en todo el mundo. Pero no, yo creo que si despreciara la Biblia tendría que repensárselo, porque está colaborando en la difusión de la Biblia al leérselas a sus fieles en todos los templos católicos. Que no puedo saber quién quitó el velo, la verdad, le soy sincero, a lo mejor efectivamente soy muy joven, es un defecto que con el tiempo se quita, pero no. ¿Qué papa mandó a ver, mujeres quítense el velo? Les soy absolutamente sincero, a ver, yo no lo sé, ni qué papa, ni cuándo, ni si lo hizo mediante una bula, una encíclica, un motu propio, no tengo idea. Para mí el velo, les soy sincero, para mí el velo de las mujeres no tiene la misma importancia que lo que Cristo mandó: amar al prójimo como a vosotros mismos, amaos los unos a los otros. Para mí ese es el mensaje central del Evangelio, el amor hacia el prójimo, el obrar el bien, predicando a Dios y enseñando a los demás a darle gloria. Como tengo todavía un poco de tiempo, si me quiere contestar algo ya para terminar, como usted es el anfitrión. Bueno, solamente que vuelvo a decir, es muy triste que cuando por miles de años, 1000 años y pico, se tuburieron la cabeza desde el tiempo de los apóstoles, cuando la iglesia primitiva ya no está y en Roma empieza esta organización,
se cubran la cabeza por todo este tiempo y se haga todo este tiempo en latín, no en inglés, ni en español, ni en francés, y un papa viene y lo quita y lo pone en lengua vernácula, y ahorita Ratzinger ya empieza a decir que vuelva a ser en latín para que no entiendan la Biblia, así que sí se menosprecia. Pero ¿quién quitó el velo? Esa era mi duda. Bueno, sí, yo no supe. Juan XXIII o Pablo VI, uno de los dos, pero yo ya estaba vivo, yo era católico, y fue una extrañeza para las católicas, que estando con su velo, las niñas de repente le dicen a sus mamás, ya no te tapes. ¿Cómo? Pero estaban enseñadas a eso. Ya. Y las viejitas dijeron no, y todas las viejitas siguieron con su chal, con su cabeza cubierta, y la Virgen siguió cubierta según el dibujo, pero nada más como pintura. Bueno, no sé, cuestión de estudiarlo, ¿no? Un texto que donde el Papa diga, ¿está prohibido ya llevar velo o ya se lo tienen que quitar? No sé eso. En los siguientes programas te lo puedo dar, porque sí existe. Lo estudiamos con mucho gusto. Y pues agradeciéndoles a ustedes por darme esta oportunidad, y pues choquemos las manos con mucho gusto. Sigue otro. Sigue otro. Bueno.